Esta es una noche de fiesta en la presencia del Señor, amén. Y yo comprendo que el mundo no entendería cómo podemos transformar una muerte o el recordatorio de una muerte en una fiesta, ¿no es cierto? Cómo los cristianos pueden celebrar la muerte de Cristo, porque celebramos la victoria de Cristo y la victoria nuestra en la cruz del Calvario la obtuvo para nosotros, amén. Así que la victoria de Cristo es tuya. ¿Cuántos dicen amén? Es tuya también. Tienes que tomarla, tienes que recibirla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendecimos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a los que nos están escuchando por la radio también. Nuestros cariños, nuestros saludos. Enviamos la bendición también a diferentes lugares de Argentina y del mundo también, de donde nos están viendo y compartiendo el culto con nosotros. Algunos lo van a compartir en otro horario, como nuestros hermanos de España, por cuestión de diferencia horaria, ¿no es cierto? Hay 5 horas más. Vamos a bajar un poquito aquí. Ahí está, hay un poco de acople. Pero gracias al Señor todos los que están en contacto. Y usted que puede estar aquí en esta noche. Así que bienvenidos. No sé si alguien está por primera vez, puede levantar su mano allí. Levanten su mano sin temor, no los vamos a hacer pasar a hablar ni nada. Bienvenidos. Aquí también, bienvenida, Dios te bendiga. Muy bien. Esta es la casa del Señor y es nuestra casa. Siéntanse como en su casa, ¿eh? Gloria a Dios. Usted puede ir buscando en las Sagradas Escrituras, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12. Sabe que el libro de Apocalipsis tiene también mensajes evangelísticos. ¿Cuántos sabían esto? No es solamente algo difícil y profundo de los tiempos finales, que es maravilloso, lo hemos estudiado aquí, pero también tiene mensaje evangelístico y nos habla también de las victorias de Cristo en la cruz del Calvario. Porque muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. No fue solamente un cambio de época, un cambio de dispensación, de etapa, sino que hubo muchos cambios en el mundo espiritual. Voy a pedir, no sé a Georgie, si está por ahí, o alguno de los chicos, que abra un poquito sobre todo aquel. Tenemos acople porque está apuntando muy aquí. Los parlantes. Si lo pueden abrir un poquito. Tengo acoples de graves. Bien. Cuestiones de las tecnologías, ¿no? Y cosas que vinieron a solucionarnos muchos problemas y a traernos nuevos también. Pero bueno, así es la tecnología. Decía que muchas cosas cambiaron en el mundo espiritual. Hubo cambios trascendentales que a ojos humanos no se vieron, pero están expresados en la palabra del Señor. Una de las cosas que sucedió cuando Cristo murió y su cuerpo estuvo 3 días y 3 noches, como era la señal de Jonás, tenía que estar 3 días y 3 noches allí en la tumba, pero su espíritu fue entregado al Padre. Él dijo antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesucristo, su alma, Él no estuvo muerto. Él le hizo un desastre al infierno. ¿Cuántos saben esto? Mientras físicamente parecía a ojos humanos que Cristo había sido derrotado, pero fue en ese momento que su cuerpo estaba allí descansando en la tumba, que Jesucristo terminó la obra que vino a hacer, la concluyó. Cuando Él dijo consumado es, en la cruz del Calvario, allí Jesucristo desciende a las profundidades. Él arrebata las llaves de la muerte. Amén. Por eso dice que la muerte no afecta al creyente. Solo hay separación de este cuerpo, pero tenemos un destino eterno con Cristo. Amén. Y una de las cosas, esto lo estudiamos aquí, hicimos un estudio que se llama Cambios en el mundo espiritual con el sacrificio de Cristo.
Una de las cosas que estudiamos a cabalidad con base bíblica es que cuando Cristo desciende a las profundidades, Él liberta a los salvos. Usted dirá, ¿cómo los salvos estaban cautivos? Estaban cautivos por la muerte. La palabra del Señor expresa en todo el Antiguo Testamento que cuando un creyente moría, ¿a dónde iba? Al Seol. No iba al cielo. Lo dice Job, lo dijo Jacob, cuando le dijeron que había muerto su hijo José, el que dijo, voy a descender enlutado al Seol. Job dijo, allí van los buenos y los malos. Iban al Seol. Y no está hablando la Biblia de la tumba, el lugar donde se deposita el cuerpo, sino donde iban las almas. Y alguno se sorprenderá y dirá, yo pensaba que todos iban al cielo. No. Hasta el momento del sacrificio de Cristo, los salvos también descendían al Seol, pero no iban al mismo lugar de los perdidos. ¿Dónde usted ve eso? Muy claramente en la parábola del rico y Lázaro. Ambos estaban en el Seol, pero había una separación. No era el mismo lugar donde iban los perdidos que los salvos, pero no era ese el destino final o el propósito de Dios, que los salvos permanecieran en el Seol. Y en el momento que Cristo muere y Él desciende a las profundidades, vence a la muerte, arrebata las llaves del que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuántos lo leyeron esto en la Biblia? Porque tenemos un Dios de victoria, hermanos. Y nosotros tenemos que vivir en victoria. Lucha sí, pero victoria, en el nombre de Jesús. Eso vinimos a celebrar y a recordar esta noche. Y llevando cautiva la cautividad. ¿Le suena eso? Dice que Jesucristo atravesó los cielos, primer cielo, segundo y tercer cielo, donde está el trono de Dios. Él llevó a los salvos que habían muerto en todo el Antiguo Testamento, los sacó de esa ubicación. David era profeta y David dijo, yo sé que no dejarás mi alma en el Seol. David estaba profetizando no solo de la resurrección final, sino que estaba profetizando que el lugar de descanso de él no iba a ser siempre el Seol, que un día el Redentor iba a venir, el Redentor, el Mesías prometido, y él iba a tener victoria, iba a cambiar las cosas. Por eso el ladrón de la cruz, cuando lo reconoce a Jesucristo como el Salvador, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón de la cruz tuvo revelación de que un día Cristo va a venir a reinar en la tierra. Él lo sabía. Sabía que la cruz no era el final de Jesús. Pero él dijo, tampoco quiero que sea mi final. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que algunos dicen, quizás la coma está mal puesta. De cierto te digo hoy. Estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ya no en el seno de Abraham. Ese era el lugar en el Seol para los salvos, el seno de Abraham. Ahora, a partir de la muerte de Cristo, los salvos irían al paraíso, a descansar al tercer cielo hasta que suene la final trompeta y los muertos en Cristo, como dijo Pablo a los tesalonicenses, resuciten primero y luego nosotros los que vivimos seamos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Usted tiene que tener esa certeza, esa fe. Eso es lo que espera a los salvos, a todos nosotros, por la muerte de Cristo. Pero hay otro suceso importante, ese fue uno. Claro, venció el pecado, venció la muerte, nos dio el camino de la salvación, el camino vivo y nuevo que es su cuerpo, que fue entregado por nosotros y a través de él nosotros llegamos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único que nos abrió un camino para que nosotros directamente hablemos con el Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo algo revelador, dijo, no digo que yo voy a hablar por ustedes, ustedes van a hablar con mi Padre en mi nombre, yo les dejo las puertas abiertas. Por eso Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la misericordia. ¿Dónde corre usted cuando necesita socorro? Yo voy a Cristo.
corra a Jesucristo, el único que no le va a fallar, no lo va a defraudar, jamás, jamás. Venció la muerte, nos dio sanidad, nos dio salud, nos dio paz, pero también sacó a los salvos y los llevó al lugar definitivo, allí al paraíso, a la presencia del Señor. Pero otra cosa pasó, y lo vamos a ver en esta noche. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer algunos versículos desde el 9 hasta el 12. Muchos escucharon esto y lo van a recordar en esta noche, y otros quizás lo escuchen por primera vez. Pero qué lindo las cosas que el Señor nos revela en su palabra. Yo no le voy a traer nada nuevo por decir algo rimbombante y que no esté en la Biblia. No podemos inventar nada nuevo, todo tiene que estar aquí, amén. Pero hay cosas que quizás se nos pasaron por alto, o las leímos muy superficialmente, o no era el tiempo todavía, y de repente el Señor, con el correr del tiempo, nos va revelando cosas de su palabra. Dice que hay tesoros escondidos. Hay cosas que el Señor es como un juego, ¿no? Las ocultó un poco. ¿Para qué? Para que usted y yo busquemos. Porque si Él deja todo en la superficie, nos hacemos flojos. Tenemos que orar, tenemos que buscar la revelación del Espíritu Santo. Si algo usted no entiende en la Biblia, ore. Pídale al Maestro, que es el Espíritu Santo. Vuelva sobre lo mismo. Y quizás pase tiempo, usted no entienda nada y un día, ¡pum!, el Señor le revela. O quizá en el momento el Señor le revele, pero no deje de buscar. Hay tesoros escondidos aquí. ¿Y qué descubrimos? ¿Y de qué sirve descubrir esas cosas? Afianzan nuestra fe. Fortalecen cada vez más nuestra fe, porque la fe es por el oír la palabra del Señor. Amén. Apocalipsis 12, del 9 al 12, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo en griego y Satanás en hebreo, que quiere decir adversario, acusador, calumniador, muy mala onda. Qué triste la gente que se hace amiga de ese personaje, ¿no? Pero dice, fue lanzado fuera. Pero si usted lee los versículos anteriores, léalo en su casa, va a ver como una guerra en el cielo. Y el Señor movió a sus generales, movió a Miguel, movió a sus ejércitos, a los más fuertes, a los de más alto rango, y hubo una batalla con Satanás y sus ángeles también. Y dice que fue lanzado fuera, y dice el cual engañaba, guarda esta frase, es el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la autoridad de su Cristo, de su ungido, de su Mesías. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, diga, nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Amén! Por tu sangre, Jesús, por tu sangre. Gloria a Dios. Le hemos vencido por la sangre del Cordero. Tiene valor y tiene poder esa expresión que algunos cristianos y hasta algunos predicadores han denostado. La sangre de Cristo tiene poder, como decían nuestros hermanos de antes, ¿se acuerdan? Dice, no, porque la sangre de Cristo no es para pelear con el diablo, es para limpiarnos de nuestros pecados. Aquí dice la palabra que le hemos vencido por la sangre de Cristo. Así que esa expresión es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Aleluya. Y lo seguirá teniendo. Y dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, no les importó morir por llevar el mensaje. Fueron mártires nuestros hermanos, y hoy, todavía en la actualidad, en otros países, hermanos nuestros en la fe,
son mártires por llevar la palabra, valoran más llevar el mensaje. Eso es lo que dice el Espíritu Santo aquí. Valoraron más llevar el mensaje que guardar sus vidas. Lo cuidaron más que a sus propias vidas. Un hermano iraní que está predicando, que era un exterrorista musulmán, y dice que creo que fue en Estados Unidos, alguien se le acercó y le dijo: hermano, estamos orando para que el Señor detenga la persecución en el Medio Oriente. Y él dijo: ¿qué está haciendo? No. Y el hermano se quedó sorprendido. No ore más así. No ore para que el Señor pare la persecución, porque es la persecución la que está haciendo crecer a la iglesia, es la que está generando verdaderos creyentes, es la que está depurando, es la que está mostrando el poder de Dios. No, que no se detenga la persecución, porque ahí nos estancamos. Que Dios nos dé fuerza. Ore para que el Señor nos dé valentía. Ore para que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, quite todo temor, pero por favor no ore para que se detenga la persecución. Y es sorprendente porque uno quisiera que ellos puedan estar en paz como nosotros, pero ellos están asidos, agarrados del Señor, y ellos están teniendo victoria por la sangre de Cristo y por la palabra que ellos llevan, la palabra de Dios, porque están valorando más el mensaje que sus propias vidas. Tenemos que aprender de eso, amén. Y dice el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que está derrotado, pero está tratando de engañar a la mayor cantidad de gente posible, y si le fuera posible, aún a los escogidos. Ahora bien, si nosotros vemos Job capítulo 1, si nosotros vemos Zacarías capítulo 3, Lucas capítulo 22, por ejemplo, vamos a encontrar que el diablo había sido echado en el principio cuando entró la rebeldía y se rebela contra Dios. Él peca y es expulsado del cielo, ¿sí? Todo esto lo sabemos. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, son palabras proféticas que dicen, nos están revelando cómo fue la rebelión y cómo fue la expulsión de Satanás. Son palabras profundas. Fue echado. ¿Cuándo fue echado? Antes que existiera el ser humano. Antes que Dios cree al hombre, el diablo fue echado, expulsado de los cielos. Pero en estos pasajes que les acabo de mencionar como ejemplo, allí en Job, en Lucas y en Zacarías, vamos a ver que el diablo ya no vive más en el cielo, ya no vivía más en el cielo, pero se presentaba cada tanto. El caso de Job. Dice, era el tiempo en que los hijos de Dios, hay una expresión en hebreo, Ben Elohim, tenían que presentarse como a dar cuenta delante de Dios, entre los cuales llegó Satanás. La expresión Ben Elohim ahí no está hablando de creyentes, hijos de Dios, está hablando de ángeles. La misma expresión en hebreo está en Génesis capítulo 6. Y entre los ángeles se presenta Satanás, y según Apocalipsis, recién lo acabamos de leer, también se nota que los ángeles caídos también andaban con él y se presentaban ante el trono. Y hemos escuchado predicaciones toda nuestra vida que el diablo va delante del trono de Dios a acusarnos. ¿Cuántos lo escucharon? Yo quiero que usted preste atención porque hay que empezar a cambiar algunos paradigmas. Pero escuchamos, y yo escucho muchas predicaciones, incluso, no es una herejía, pero ahí hay algo que se ha escapado, de que el diablo va a acusarnos. Él es el acusador y es el que va delante del trono de Dios a acusarnos. Pero resulta que una de las cosas que cambió cuando Cristo fue sacrificado es esto que acabamos de leer. ¿Bien? ¿Se acuerda de los estudios? Tiene un 10, alumno. Muy bien. Es verdad. Por favor, no predique más que el diablo va delante de Dios a acusarnos, porque eso no pasa más.
Hace más de 2000 años el diablo fue echado definitivamente del trono de Dios. Fue expulsado. Forever, para siempre. Ya no puede. Se sigue llamando el acusador, el adversario, el criticón, el calumniador. Pero ¿a dónde? ¿Cuál es el recurso que le quedó a Satanás? Acusar, comerte la cabeza. Como ya no puede ir al trono de Dios, entonces viene a nuestras mentes a acusarnos, a sacarnos a relucir el pasado y a veces el presente. Pero el diablo ya no va más. Y pastor, ¿usted cómo sabe que esta expulsión que está relatando Juan es de la muerte de Cristo y no del principio? ¿Cómo podemos saberlo? Hay detalles muy claros para ubicarnos en el tiempo de esta expulsión, una guerra espiritual. Usted vaya imaginándose y armando el rompecabezas. Cristo desciende a los abismos, arrebata la llave de la muerte, libera a los salvos, se los lleva al cielo. Mientras tanto, en el cielo se están dando con todo Miguel, sus ángeles contra Satanás y los ángeles caídos. Hay una guerra espiritual, hubo una revolución, la naturaleza se manifestó. ¿Qué pasó en la naturaleza? Terremoto. ¿Qué más hubo? Eclipse. El día se volvió tinieblas, hubo un eclipse de sol. La naturaleza empezó a moverse, a sacudirse, a manifestarse, porque algo estaba explotando en el mundo espiritual, algo estaba sucediendo, algo trascendental. Cristo estaba su cuerpo allí en la cruz y luego fue sepultado, pero Él estaba teniendo victoria contra todas las potestades de las tinieblas, todas. Y en esa guerra que hubo en el cielo fue echado Satanás, no se halló más lugar para él en el cielo. Ya no tienes permiso de venir a acusar aquí. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el que engañaba al mundo entero. Cuando fue echado Satanás en el principio, el humano no existía. Y luego dice otra frase por si nos quedó una duda. El que nos acusaba día y noche delante de Dios no puede referirse a la expulsión inicial porque está hablando de que se iba a acusar. Quiere decir que nosotros ya existíamos. Esa expulsión sucedió con la muerte de Cristo. Pero por si quedara alguna duda, vamos a ver qué dijo Jesús, porque Jesús lo dijo con sus propias palabras en Juan capítulo 12. Esto es maravilloso. Juan capítulo 12, desde el versículo 31 hasta el 33, usted va a ver en el versículo 27, los que tienen la Reina Valera, tiene un título que dice Jesús anuncia su muerte. Eran los momentos previos al sacrificio de Cristo. Él está anunciando que ya es el tiempo de ir a la cruz. Y está hablando de eso. En ese contexto, Jesucristo dice lo siguiente, preste atención a cada palabra. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será... ¿No lo habíamos visto esto? Jesucristo está hablando, estoy por ser sacrificado, y luego habla de qué forma, y dice ahora es el juicio, pero no está hablando del juicio final del trono blanco, está hablando de que Él va a enjuiciar a las fuerzas de las tinieblas. Por eso, cuando sea el juicio del trono blanco, no hay ningún ángel caído, no está Satanás allí, ellos ya fueron juzgados. Solamente los humanos impíos que no aceptaron a Cristo. Pero Jesucristo está diciendo, ahora va a haber un juicio. Y ahora, es ahora que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir el que era crucificado
Se crucificaba en la tierra, con la cruz acostada en la tierra, y luego con sogas levantaban. Se hablaba de ser levantado de la tierra el que sufría la muerte de la cruz. Pero luego Jesús está hablando también de que Él va a ser levantado de la tierra, vivo, resucitado a los cielos. Jesús lo dijo. Apocalipsis nos da esos detalles tan claros. El que acusaba a nuestros hermanos, el que engañaba al mundo entero. Quiere decir que fue este juicio después de la expulsión inicial. Fue en el momento del sacrificio de Cristo. Y luego vamos a Juan y encontramos que Jesús lo está diciendo. Ahora lo echamos al diablo y no entra más. Dios Padre es un juez justo. Y yo quiero que usted imagine un juicio oral. ¿Qué sucede en un juicio oral? Se para el acusador, el fiscal. Tiene todo un argumento, tiene todo un discurso armado, tiene que convencer al juez del que está en el banquillo. El que está en el banquillo es culpable y hay que condenarlo. Ahora, yo le hago esta pregunta y es retórica, usted medítelo en su corazón. ¿No tenía razones el diablo? Yo no sé con usted, conmigo las tenía. Sí, es padre de mentira y todo, pero todas las cosas que él hablaba de nosotros, ¿tenía razón o estaba inventando? Con Job inventó un poco y le salió mal al final, ¿no? Pero en gran porcentaje lo que el diablo hablaba delante del Padre, tenía razón. No le era difícil al fiscal armar un argumento que convenciera al juez para que nos condenara. Simplemente recopiló hechos. No hacía falta videos. Todo pasa a los ojos de Dios, así que solamente el diablo marcaba, míralo a este, tal fecha, tal día, mirá lo que hizo, mirá, te desobedeció, mirá, no te escuchó, mirá, hizo lo contrario a lo que vos le dijiste. ¿Y por qué entonces estamos aquí? ¿Por qué fuimos absueltos? Juan dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Gloria a Jesús. Resulta que, como sucede en un juicio, terminó de presentar el fiscal su acusación y se fue a sentar y el juez dijo, ahora silencio. En el momento que Cristo muere, el juez lo saca de la sala al fiscal y dice que hable el abogado. Y así ahora, en tiempo presente, Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero es tan buen abogado que aún cuando el fiscal tiene razón, no nos hagamos los distraídos, las acusaciones del diablo eran certeras, pero es muy bueno el abogado. Y el argumento que el abogado presenta no es mi justicia, no es lo bueno, lo buena que sos. ¿Por qué perdemos? Porque en la balanza nuestra justicia no pesa nada, comparando con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. El abogado no está usando nuestra justicia como argumento. Dice allí en Apocalipsis, y ellos los vencieron por la sangre del Cordero. El abogado está presentando su sangre por nosotros. Él está pagando, Él pagó el precio y está presentando el precio que pagó. Sí, Padre, son culpables, pero yo pagué la fianza. Y el Padre nos ve justificados. Justificados pues, ¿por qué? ¿Por lo bueno que somos? No. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor. Él está poniendo el precio. Él muestra la sangre. Así como en Pascuas, no era por ser judíos que se salvaron, no era por ser de las tribus de Israel. Allí en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte, era porque había sangre del cordero en los dinteles.
Y cuando veía la sangre, sabe que el espíritu de muerte, el ángel de la muerte no pedía documentos, no pedía pasaportes, a ver si perteneces a Israel. No, Señor, no entraba a la casa a ver qué cara tenían o cuál era el color de su piel o su idioma. Veía la sangre y pasaba de largo. Pesaj, Pascua, significa pasar por alto, saltar sobre. Y los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Es su sangre la que tiene poder. No es el nombre de una religión. No es donde nacimos, no es que tan buenos seamos. Tenemos que ser buenas personas como fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero no como pago por nuestros pecados, porque no alcanza. Juan dijo, ya no hay fiscal en el cielo, ya no hay acusador. Él viene y trata de usar el único recurso que le queda, venir aquí a la mente. Pero así como viene el diablo a refrescarte tus pecados, y quizá tenga razón, ese es el problema de muchas personas y de muchos creyentes, que a veces tiene razón el diablo con lo que acusa. Pero hay otro que habla a tu mente, y esa es la voz que tienes que escuchar, es la voz del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, es el que te dice todo lo que te está acusando en tu mente tiene razón, pero yo vengo a decirte que si te arrepientes tienes perdón. Está hablando el abogado, ya no está el fiscal. Ya fue, Satanás no sube más a los cielos. Y allí comienza. ¿Qué comenzó con la muerte y resurrección de Cristo? Comenzó la era de la gracia. Y la era de la gracia tiene otro nombre en la Biblia: los tiempos finales. El tiempo final no son los instantes previos al arrebatamiento de la iglesia, sino que desde que Cristo murió y resucitó empiezan a correr los tiempos finales. Ya los apóstoles estaban en los tiempos finales. Y nosotros más todavía, más aún, más cerca. Por eso dice, pero cuidado, que como ya no puede subir al cielo, ahora baja a la tierra y baja con ira, baja con bronca, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que está derrotado. Pero es un mentiroso, te quiere mostrar músculo, te quiere mostrar poder, pero tú tienes el poder del Espíritu Santo. Tú tienes la sangre de Cristo en los dinteles de tu corazón. No es un permiso para pecar, pero es la paga por nuestro pecado. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. En Romanos 8:31 encontramos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy ahí. Pero no por mí, es por la gracia, es por la sangre del Cordero. Estamos ahí. Pero ¿cómo sabemos si estamos en Cristo Jesús? Y porque yo vengo a la iglesia, lo felicito por venir a la iglesia, pero no alcanza. Dice, esto es aquellos que viven conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Los que viven gobernados por las leyes de la carne y de este mundo no están en Cristo Jesús. Pero aquel que está en Cristo Jesús, aún con sus debilidades, con sus tropiezos, pero corre a la gracia y pide la fortaleza del Espíritu Santo para vencer el pecado, para cambiar. Y con el correr del tiempo y de los años, su vida va cambiando, efectivamente va cambiando. Si es el mismo que aquel que un día le dijo, Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto como mi Salvador, pero usted sigue siendo el mismo, no ha tenido un encuentro con Dios. Y si no ha tenido un encuentro con Dios, esta noche es oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Todavía estamos en tiempo de la gracia. Todavía el perdón está vigente. Todavía usted puede vencer por medio de la sangre del Cordero. Usted puede vencer los ataques, usted puede vencer las tentaciones que van a venir, usted puede vencer las pruebas, las debilidades. En el nombre de Jesús, plántese firme, plántese en la palabra, lea la Biblia, que el Espíritu Santo lo llene de fuerza, lo llene de poder, lo llene del conocimiento de su verdad. Y dígale no al diablo. Nosotros le vencimos y lo vencemos día a día por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabamos el nombre del Señor.
¿Cómo no estar agradecidos con Él? Mire, lo vamos a recordar, y yo sé que al enemigo de nuestras almas le duele esto, le molesta. Por eso es que a algunos también le quiere comer la cabeza. No vayas, mira, te podés quedar en tu casa. Tenés otras cosas que hacer. Porque al diablo le molesta, esto le recuerda su derrota. Y nosotros se la venimos a refregar en la cara. Al darle la gloria y la honra al Señor, es lo que Él quería. ¿Por qué se reveló en el cielo? Volvemos atrás. Él quería la gloria, Él quería la adoración, pero no se la damos. Se la damos a Jesucristo. El Señor dijo, cada vez que lo hagan, no dice una vez al mes, no dice una vez a la semana, cada vez que el Espíritu Santo los guíe a hacerlo. No hay un tiempo establecido. Cada vez que lo hagan, mi muerte están anunciando. Y otra vez, en esta noche estamos anunciando su muerte y su resurrección. Estamos anunciando la gracia. Le estamos diciendo al mundo, estamos aquí no por ser mejores que nadie, sino porque aceptamos el precio de la sangre de Cristo que limpió nuestras vidas. Amén. Por eso estamos aquí celebrando esto. Adore al Señor un momento. Cierre sus ojos. Y luego vamos a estar participando de estos hermosos símbolos. Mientras voy invitando a las hermanas que se van a encargar de preparar y de repartir los símbolos que puedan pasar aquí al altar. Tengo un momento allí de meditación, de reflexión delante de la presencia del Señor. Quizás usted diga, no estoy digno para tomar la cena, porque también advierte el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no tomen la cena indignamente. Pero en estos momentos, antes de tomar los símbolos, usted puede ponerse bajo el manto de la gracia, pedirle perdón al Señor por sus pecados. Y el Señor no necesita un plazo de una semana o de un mes. Él, en milésimas de segundos, cuando ve un corazón arrepentido, Él perdona. Dios puede perdonarte, Él está dispuesto a hacerlo, Él está deseoso, es más, deseoso de hacerlo. No te pierdas de participar estos símbolos por nada. Entrégale todo al Señor, entrégale tus cargas. Juntos le decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Hoy como ayer y cada día necesito que tu sangre preciosa me limpie, me otorgue el perdón. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Cuántas cosas cambiaste, Señor. Cuántas cosas transformaste, cuántas cosas no volvieron a ser igual. Y no solamente en el mundo espiritual, en mi vida y en la vida de mis hermanos y mis hermanas. No son lo mismo que aquel día que corrieron a tus pies. Gracias por tanta paciencia, Señor. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso es que no hemos sido consumidos por tus juicios, porque tú hiciste juicio con misericordia. Quisiste tener misericordia de nosotros. ¿Cómo no íbamos a estar esta noche aquí para adorarte? Para recordar esos momentos. Pero a su vez, Señor, nuestra mirada está puesta en los cielos y tú prometiste que un día esta cena tú la vas a servir allí en las bodas del Cordero. Un día no seremos solamente este pequeño grupo de hermanos y hermanas aquí congregados, sino que junto con todos nuestros hermanos de todo lugar del mundo y de todos los tiempos vamos a celebrar una gran cena. Tú dijiste, Señor, algo tan hermoso: no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el cielo. Hay un vino nuevo que nos espera. Y en la espera de esa gloria estamos viviendo tu gloria aquí en la tierra. Y te estamos dando la gloria a ti, Señor, a nadie más que a ti. Gloria al nombre de Jesús.
con gozo, con alegría, pero con este espíritu de humildad delante del Señor, con este espíritu de meditar y de reflexión. Así vamos a participar. Gracias, Espíritu Santo.